Son muchos los cordobeses que tienen como nombre Rafael en honor al custodio de la ciudad. Este lunes 24 de octubre es festivo en Córdoba para celebrar su día, el Día de San Rafael. La historia se remonta al siglo XVI y en la actualidad la devoción a este arcángel sigue muy presente en la sociedad cordobesa. El lunes es el Día de San Rafael, ¿cuál es la historia? Pues la historia, podemos decir que prácticamente desde el siglo XVI es la misma historia de Córdoba, las apariciones de San Rafael al padre Roela en el año 1578, el 7 de mayo, bueno, el 7 de mayo concluye esa tanda de apariciones, pues a partir de ese momento podemos decir que está directamente imbricado en la historia de la ciudad y sobre todo con un hito importante que fue el haber quedado Córdoba a salvo de una peste, de la de 1649, que devastó prácticamente Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, la redujo a la mitad de su población y en el caso de Córdoba se encomendó a San Rafael y no hubo víctima alguna. Y algo parecido ocurrió unas décadas más tarde, el 1 de noviembre de 1755, con el famoso terremoto de Lisboa, lo que hoy conocemos como un tsunami, que no solo destruye la ciudad de Lisboa, sino que sus consecuencias llegaron, por ejemplo, hasta Cádiz. Media ciudad de Cádiz quedó totalmente inundada. Fue a las 7:30 de la mañana, un momento en el que en aquel entonces pues cuando se celebraban las misas, la catedral, por ser además Día de los Santos, el Día de los Difuntos el siguiente, el día 2, se estaba celebrando misa, se abrió el crucero, unas grietas que hasta hace poco no han sido reparadas y no hubo daño alguno. Entonces, esos hechos, uno en el siglo XVII, otro en el siglo XVIII, pues fueron moldeando la devoción y de ahí también, por esa protección hacia la ciudad, el título de custodio de la ciudad de Córdoba. ¿Qué hizo San Rafael por Córdoba? ¿Qué hizo? Pues desde ese momento, desde la aparición, como tres grandes hitos, la peste de 1649 y el terremoto de 1755, pues a partir de entonces ya los cordobeses sabían que en cualquier momento, en lo particular y en lo colectivo, se tenían que encomendar a San Rafael. Así ha sido y así sigue siendo precisamente en el día de hoy. Por eso en Córdoba el 24 de octubre es una fecha muy importante, una fecha intocable y que se demuestra por la forma de celebrarlo. El hecho mismo de un día festivo, desde muy primera hora de la mañana hasta pues prácticamente la medianoche, la iglesia del Juramento se ve pues atestada de cordobeses que constantemente van allí a rezar a San Rafael. Es una muestra de que esa devoción sigue viva entre los cordobeses. Es una fiesta muy importante para los cordobeses y se celebra de una forma particular. ¿Cuál es esa celebración del Día de San Rafael? Pues bueno, de unos años a esta parte se habla del perol y curiosamente pues coincidir la fecha ya en un momento del año en el que hasta ahora no ha podido ser así, pero ya entrando el otoño y en el mes de octubre las temperaturas comienzan a ser más suaves. En Córdoba nos relajamos de esos rigores del verano y pues apetece ya con las primeras lluvias, el campo cambia de aspecto y hasta hace un par de décadas pues eran muchísimos los lugares que había tanto en la sierra como en las inmediaciones de la capital en donde se podían celebrar esos peroles, que no es ni más ni menos que una reunión familiar, una reunión de amigos en la que se echa el día en el campo de diversión, disfrutando de esa vida, de esa convivencia al aire libre que prácticamente desde el mes de mayo no se puede celebrar en Córdoba. ¿Qué ocurre? Pues que ahora ya pues por los horarios laborales, por la normativa de la Junta de Andalucía, por la realización de incendios en el campo, pues ya queda limitada al día de San Rafael y poco más. ¿Y usted cómo lo va a celebrar? Pues lo voy a celebrar pues como muchos cordobeses vienen haciendo desde hace siglos, pues yendo a la iglesia del Juramento y también celebrándolo en familia, ¿cómo no? La estructura de los monumentos que representan a San Rafael tienen como denominador común dos símbolos, el pez y la calabaza, aunque en la mayoría de los casos aparece adornado con otros muchos símbolos que incluso diferencian a los monumentos de Córdoba del resto de imágenes. Bueno, San Rafael es muy fácil identificarlo, cualquier imagen que se vea de él, con unas mínimas claves. Para empezar, es un arcángel, por lo tanto es un joven alado, lo mismo que San Miguel, lo mismo que San Gabriel, los tres arcángeles mayores.
Cada uno de ellos se diferencia por una iconografía, por un símbolo parlante. En el caso de San Gabriel es un ramo de lirio, en el caso de San Miguel el escudo y la espada, y en el caso de San Rafael es por el pez, porque la aparición de San Rafael en la Biblia, en el libro de Tobías, nos cuenta que iba caminando, por eso lleva un bordón de peregrino, que se encuentra al joven Tobías, cuyo padre era ciego, y entonces pues le da un pez con cuyas vísceras pues el padre recobraba la visión. Esa sería la iconografía general, universal de San Rafael. En el caso particular de Córdoba pues se caracteriza por llevar una cartela en donde aparece el juramento que le hizo al padre Roelas en la noche del 7 de mayo de 1778, en la que dice: yo te juro por Jesucristo crucificado que soy Rafael, a quien Dios ha puesto por guarda de esta ciudad. Esa es la característica en la que diferencia el San Rafael de Córdoba del San Rafael ya universal. Estamos dando cuentas hace un momento, ¿cuántos hay más o menos en la ciudad? Pues lo que son triunfos, pues puede haber una decena aproximadamente, pero más que yo creo que, porque los triunfos los puede, por ejemplo, este que tenemos detrás, lo sufragó un obispo, se levantó en terrenos del Cabildo, sino el ayuntamiento también ha sufragado a otros. Yo le daría incluso más importancia a esas imágenes de San Rafael, a esos azulejos que podemos encontrarnos en patios, en portales, en terrazas, en el interior de domicilios, cuadros, fotografías, imágenes de San Rafael, porque esas ya sí son libres y voluntariamente adquiridas por cada uno de sus devotos, que es lo que realmente importa. El tradicional perol es la forma más común entre los cordobeses de celebrar el Día de San Rafael, un día en el campo con familia y amigos en homenaje al arcángel.